Bueno, tenemos a Ramón Jaraúi, Jauregui. Ese apellido de él sí me da a mi trabajo, siempre lo he estado peleando. Y ahora mismo acabo de ver una entrevista suya en el diario El País de España que se publicó el 22, si no me equivoco, Sí, el viernes 22, pasado. donde lo destacan a usted como un portavoz del grupo PSOE en el Parlamento Europeo. Que recordemos que usted fue prácticamente el portavoz del ministro Zapatero en su gobierno, era el hombre visible de su campaña. Usted actualmente es el presidente o copresidente, digamos lo mejor, de la Eurocámara Latina. Usted sabe, imagínese usted, estuvo en Colombia también y acá lo tenemos una vez más, que siempre, gracias a Andrea, quien nos participa, que la gente hay que agradecerle a los jefes de prensa, porque conseguir a ellos, que tienen una agenda apretada, y sobre todo Ramón, que tiene una agenda apretada, y nos dijo Carlos, le doy máximo 10 minutos, vamos a aprovechar esos 10 minutos. Bueno, eurodiputado, ¿qué es ese sentimiento que usted tiene después de todo lo leído? Porque ya hemos escuchado reacciones, yo lo llamé el mismo día que hubo el resultado del no, ya ahora suena como un poco frito, como decimos nosotros en periodismo. Pero ahora, ¿cuál es la sensación usted de todos esos diálogos que se están dando, la actitud de Uribe, ciertos periodistas que están reacios con esto que se ha dado, entre eso mi director que fue partidario del no, si yo lo puedo decir en su editorial, Luis Alfonso, que nos está escuchando allá, y que aquí tenemos a la percepción de alguien que tiene una voz, digamos, que casi similar a la OEA allá en América Latina. No tanto. Bueno. Bueno, yo creo que desde el Parlamento Europeo, que hemos tenido una aproximación y un acercamiento enorme a todo el plebiscito y el proceso de paz en Colombia, sigue habiendo una esperanza grande de paz por nuestra parte. La impresión que tenemos es, uno, el proceso democrático del plebiscito fue pleno, muy rico. Colombia dio una muestra extraordinaria de democracia, de limpieza, de transparencia, de credibilidad democrática. Punto número uno. Punto número dos, fue una sorpresa el resultado. Pero a las pocas horas de la victoria del no, percibimos que había una administración inteligente de ese resultado, tanto por parte de los defensores del sí como de los que habían ganado, y en ese sentido interpretamos que había una voluntad de ajuste al acuerdo y, por tanto, no tirar por la borda lo que se había construido y construir sobre eso. ¿Eso qué implica? Implica mantener el cese bilateral de la violencia, es decir, el alto el fuego bilateral, implica continuar las negociaciones, implica que las FARC tienen que aceptar que el acuerdo tiene que ser, en cierto modo, ajustado, no digo renegociado, pero sí mejorado, con arreglo a una voluntad que los colombianos han expresado en ese domingo día 2. Bueno, pero digamos, ya hablemos en concreto. Hay un punto que a mí me interpela. Yo no sé si a usted, Luis Alfonso, usted sabe que usted y yo no estamos muy de acuerdo de su editorial, que a usted le pertenece, porque usted es el director de cómo está Cali. Pero lo quiero decir, ese punto que discute de la restitución de tierra, que el grupo de Uribe, lo que lidera Uribe, dice que ese punto de restitución de tierra tiene que verse sobre todo aquellos que ingenuamente compraron tierras que no eran de ellos, y un punto en que realmente lo que no es tuyo lo tiene que devolver. Ese punto que discute el Centro Democrático. ¿Qué piensa usted de ese punto? Es uno de los problemas más complejos junto con el debate sobre la impunidad, ¿no? Mi impresión es que un sistema digamos, casuístico, es decir, un sistema arbitral o tribunal que analice en cada caso las razones de los que compiten por una determinada propiedad, son los que pueden juzgar mejor este asunto. Yo creo que no hay una regla universal. La justicia, suelo decir yo, en estos casos es absolutamente imperfecta en relación con la paz. Es una ecuación muy difícil de cuadrar. Yo por eso creo que hay que admitir que la casuística, es decir, en cada caso, un tribunal con la legitimidad de ser nombrado para esto tiene que resolver los conflictos y los contenciosos. Lo mismo que en el tema de la impunidad, que sinceramente creo que tiene que revisarse, porque muy probablemente hubo una expresión mayoritaria del pueblo colombiano que dijo así no,
y por tanto probablemente una cierta responsabilización digamos, de los dirigentes de la guerrilla tiene que atribuirse de alguna manera, pero sin poner en riesgo la paz. Yo creo que Uribe tendría que ser generoso para administrar la victoria del no como una victoria personal ni siquiera de su partido, sino como la necesidad de gestionar un ajuste en el acuerdo que permita, ojalá que antes de fin de año, traer definitivamente la paz a Colombia. 14 horas 12 minutos, Ramón Jáuregui. Exacto, así es. Presidente de la Eurocámara Latina, 150 parlamentarios de toda América Latina y de Europa, 75 nuestros, acá digo nuestro porque también me formo parte de esta Europa, y de 75 de allá de Colombia, pero allá también está Luis Alfonso, quien aprovechamos aquí a esta personalidad que tenemos exclusivo para Cómo está Cali desde el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Radio 1500, Multicanal Televisión. Sí, yo no diría, con todo el respeto por supuesto, que Uribe tendría que ser generoso en la administración de la victoria del sí. No, es que no es solo él. Las iglesias protestantes en Colombia, distinta a la católica, aseguran que colocaron más de 2 millones de los 6 con los cuales ganó el no. Y adicionalmente hay otras fuerzas políticas muy fuertes que el mismo doctor Uribe ha reconocido. Sí. Y evidentemente quienes se han citado en el Palacio de Nariño por el presidente Santos para concertar los documentos que están discutiendo en La Habana para el nuevo acuerdo, es una cosa muy pluripartita. Lo que pasa es que el doctor Uribe, por supuesto, es una cabeza dominante, es un gran líder, independiente de si uno simpatiza o no con el caballero, y claro, es muy mediático porque todas las cámaras y los micrófonos están detrás de él, entonces absorbe cualquier otro participante. Pero te quería decir lo siguiente, querido invitado, es más allá del tema de las tierras, lo que en criterio de este servidor como periodista le toma el pulso a la sociedad es que la rabia que siente la gente que votó no es por la impunidad. Y dice el fiscal esta semana que todos han sido invitados a las mesas de diálogo y a La Habana, menos el Poder Judicial. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, en relación con la primera observación, yo comparto la idea de que el no tiene muchos protagonistas. Inclusive a mí también me sorprendió que por la naturaleza de algunos acuerdos en relación con la moral, con los elementos morales de la religión o de la conciencia de los colombianos y de las colombianas, hubo un punto contrario de las iglesias evangélicas, etcétera. Conozco esto y, por supuesto, comparto la idea de que la gestión o la administración del no es pluripartidista y, por tanto, son muchos los que tienen que formar parte de esta, invitación al ajuste del acuerdo. Y en relación con la impunidad, mi impresión es que el Poder Judicial colombiano, queda un poco, en cierto modo, relegado en la medida en la que se establecen unos tribunales para la justicia transicional especiales. Probablemente el sistema es un poco sofisticado y quizás desde el Poder Judicial colombiano pueda haber una cierta sensación de apartamiento, pero yo insisto mucho en la idea de que el mecanismo que se está creando es muy, muy singular. Forma parte de la complejidad del acuerdo, y yo sé que justicia y paz no son quizás del todo compatibles, pero si nos movemos por los elementos rígidos de la justicia o inclusive del afán vengativo del derecho penal en este asunto, es que igual no llegamos nunca al final. Yo creo que tenemos que ser conscientes, y el pueblo colombiano tiene que ser consciente, de que gran parte del acuerdo se construye sobre un sentimiento común de perdón incluso mutuo.
Obviamente siempre hay algunos que perdonan más. Yo tengo la experiencia de mi país, en España, donde después de 40 años de dictadura, la izquierda política perdonó. Pero ese fue probablemente el gran abrazo reconciliatorio que nos dimos, y probablemente no hicimos nada mejor después de los 40 años de dictadura, inclusive de una represión franquista que asesinó fusilando a más de 250.000 republicanos en los años 39 a 42. Todo esto estaba en la memoria de nuestro país, pero el país perdonó. Y yo creo que Colombia tiene que hacer algo parecido. Si no hay un perdón colectivo, es imposible instaurar digamos, un tiempo nuevo en Colombia. Bueno, Ramón Jáuregui, copresidente de la Eurolatina, la Cámara, la Asamblea de los Diputados de las dos regiones, de acá, del otro lado del charco, como lo llamo, y allá en América Latina. Realmente, en recientes encuestas, casi más del 80% de los colombianos dijo que la justicia actual colombiana, no cree en la justicia actual colombiana. Y bueno, que a pesar de que eso Uribe propone, de que el tribunal que él propone se encuadre en esa justicia colombiana donde el 80% no cree. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que hay que hacer sólidas las instituciones democráticas y el Poder Judicial es uno de ellos. Yo conozco bastantes países de Latinoamérica y los sistemas democráticos no son perfectos. No se puede, digamos, decir de todos los sistemas. Si usted pregunta también en Alemania o en Francia cuál es la opinión de los ciudadanos sobre si la justicia es independiente o no, pues seguramente también expresan posiciones críticas, ¿no? Pero el sistema democrático colombiano es bastante avanzado, bastante sólido. Yo sinceramente creo que no podemos quedarnos en el reproche constante a que todo es, digamos, que está fuera de los cauces democráticos. No es verdad. Colombia tiene un sistema razonablemente sólido de respeto a la democracia. Por supuesto hay fallos, muy especialmente en todo lo que han sido las zonas en donde ha habido vulneraciones de derechos humanos muy importantes, por una parte o por la otra. Yo sinceramente creo que no podemos perpetuar el futuro sobre la base de una censura general a lo existente, sino que tenemos que mantener una posición de mejora. Punto. Bueno, vamos a terminar con un tema de España. Se ha hecho una encuesta que España es uno de los países más corruptos de la Unión Europea. Otro, esa posición del PSOE con respecto a la incertidumbre que hubo durante 10 meses de falta de gobierno en su país. Que nos dice esos dos puntos porque nos vamos con Gardiazabal y nos vamos con Peláez. Nos vamos enseguida. Yo, en relación con la primera parte, no creo que eso sea verdad. En España ha habido episodios de corrupción importantes, especialmente en los partidos políticos y especialmente en el partido del gobierno. Pero déjeme que le diga, la corrupción no está instalada en la sociedad. Los ciudadanos no la están percibiendo cuando uno paga una multa. Pero eso no lo dije yo, eso la prensa lo dijo ya, usted, pero eso lo ha leído. Son estadísticas bastante, digamos, incorrectas y no se precisa más, ¿no? Yo insisto en que yo reivindico a mi país como un país democráticamente serio, con algunos episodios de corrupción en la financiación de partidos políticos, fundamentalmente, y especialmente en el Partido Popular, pero el país es un país alejado de la corrupción en el sentido de que el ciudadano no puede alterar el funcionamiento de los tribunales para ser funcionario, todo esto... No, de la clase política más bien hacía referencia a esa nota. En los partidos políticos y en su financiación, pero por favor, dejémoslo ahí. Respecto a lo que es la gobernabilidad del país. Usted que es un hombre muy representado, es portavoz del presidente Zapatero, tuvieron que ceder después de tanto tirijala. Bueno, nosotros perdimos las elecciones en el año 2011, en gran parte porque en Europa la crisis económica ha sido tan dura que los gobiernos que estaban en los momentos más duros lo hemos pagado. Yo creo que la izquierda social y socialdemócrata española está pagando todavía eso, ¿no? Pero créame, nosotros hemos tomado una decisión bastante importante que mucha gente en España ha comprendido, que es que no podíamos seguir bloqueando la formación del gobierno después de 2 elecciones y después de casi un año de mantener al país sin gobierno. Y el PSOE ha sido un partido generoso, ha sido un partido grande que ha decidido, bueno, el partido ganador fue el PP. Yo no he podido formar una mayoría alternativa con otros partidos porque ni Podemos ni Ciudadanos han querido coaligarse en una mayoría alternativa, y a partir de ese momento hemos considerado que había que facilitar la gobernación
y hacer del PSOE un partido que lidere la oposición. Una preguntita para terminar. Nuestro alcalde ha dicho, se acaban los doctores. Ustedes saben, en Colombia todo el mundo es doctor. Doctor mismo si es licenciado. No es como en España que se dice licenciado, doctor, aquel que ha hecho un posgrado. Sí. Ya todo el mundo. Y allá el alcalde ha dicho, vamos a dejar de llamar al doctor a todo el mundo. A todo el mundo lo vamos a llamar por su nombre, Ramón, Carlos o Luis. Sí, sí. ¿Qué piensa de esa propuesta que en su gabinete, A mí me parece inteligente. Yo creo que hay que llamarnos por nuestro nombre. Y si alguno tiene, digamos, pues estudios o lo que sea, pues cuando tenga que ejercerlo y sus conocimientos, pues lo puede decir. Pero normalmente en el trato habitual no hace falta llamarnos. Inclusive algunos se llaman lo que no son. Bueno, Ramón, aprovecho eso. Te agradezco mucho por habernos dado Carlos. siempre muy amable a Andrea y a toda esta gente. Y después seguimos con el Partido Popular de Rajoy, que tendemos a las 3:30 de acá, ya son más o menos 8:30. Luis Alfonso, especial Parlamento Europeo desde Estrasburgo. Sigan ustedes allá en Colombia.